Hace unos años, cuando todavía estaba en el servicio activo, me asignaron a un pelotón de entrenamiento en un bosque denso y remoto, en algún lugar del norte. Aquella experiencia se quedó grabada en mi mente como una de las más aterradoras de mi vida. No sé si fue la soledad del lugar, la oscuridad opresiva del bosque, o algo más, algo que no debería haber estado allí. Nos desplegamos en un claro rodeado de árboles altos y viejos, cuyos troncos parecían negros bajo la poca luz que se filtraba. El aire estaba cargado con una humedad que hacía que todo se sintiera más pesado y sofocante. Recuerdo claramente cómo mis compañeros y yo bromeábamos sobre las historias de fantasmas y criaturas de la noche, sin saber que pronto esas historias se convertirían en nuestra realidad. Todo comenzó la tercera noche. Estábamos reunidos alrededor de una fogata, intentando mantener el ánimo en alto tras un día extenuante de entrenamiento. De repente, escuchamos un susurro. Al principio pensamos que era solo el viento, pero los susurros continuaron, susurrando palabras indistintas que parecían venir de todas direcciones. ¿Escucharon eso?, preguntó Sargento Ramírez, su voz apenas audible sobre el crujir del fuego. Sí, es solo el viento, sargento, respondió Johnson, intentando sonar confiado, pero pude ver el miedo en sus ojos. Los susurros continuaron, más fuertes y claros, como si alguien, o algo, estuviera hablando justo detrás de nosotros. Nos pusimos en pie, vigilando los alrededores con nuestras linternas. Las sombras de los árboles parecían moverse, pero cada vez que enfocábamos con la luz, no había nada. Decidimos ignorarlo, convencidos de que nuestros sentidos nos estaban jugando una mala pasada por el cansancio. Pero esa noche, mientras estábamos en nuestras tiendas, los susurros regresaron. Esta vez, acompañados de ruidos de ramas rompiéndose y pasos que se acercaban. Abrí mi tienda y salí, encontrándome con varios de mis compañeros que habían hecho lo mismo. «Alguien está ahí fuera», exclamó Thompson apuntando su linterna hacia el bosque. Nos adentramos en la oscuridad, formando un círculo con nuestras luces. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra alta y esquelética, moviéndose rápidamente entre los árboles. El pánico se apoderó de nosotros. Disparos resonaron en la noche, pero la criatura seguía moviéndose, sus ojos brillantes y hambrientos reflejando nuestras luces. «Es un Wendigo», gritó Ramírez, la desesperación evidente en su voz. Sabía algo sobre el Wendigo, una criatura de leyenda, un espíritu hambriento de carne humana. Pero jamás pensé que pudiera ser real. Corremos de regreso al campamento, cerrando el perímetro lo mejor que pudimos. Nadie durmió esa noche. Al día siguiente, discutimos qué hacer. La mayoría quería abandonar el bosque, pero no podíamos dejar nuestros suministros atrás. Mientras decidíamos, los susurros regresaron, ahora acompañados de un olor fétido, como de carne podrida. Thompson fue el primero en desaparecer. Lo encontramos horas después, o más bien, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje, pero las marcas eran demasiado precisas, demasiado humanas. El miedo se convirtió en pánico. Los susurros se hicieron constantes, y la criatura, el Wendigo, comenzó a aparecer con más frecuencia, acechándonos, jugando con nuestra mente. Uno a uno, mis compañeros fueron cayendo, atrapados por la desesperación y el terror. Fue Ramírez quien finalmente tomó la decisión de abandonarnos. Nos dividimos en pequeños grupos, intentando escapar del bosque. Pero el Wendigo nos seguía, siempre un paso por delante, siempre acechando en las sombras. Al final solo quedamos unos pocos. Recuerdo haber corrido, tropezando con las raíces y ramas, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. El Wendigo estaba detrás de mí, podía sentir su aliento frío en mi cuello. Me caí y rodé por una pendiente, perdiendo mi linterna y mi rifle. En la oscuridad, escuché los últimos gritos de mis compañeros. Logré salir del bosque al amanecer, herido y desorientado. Los rescates llegaron horas después, pero era demasiado tarde para los demás. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido. Lo atribuyeron al estrés y al shock, pero yo sé lo que vi, sé lo que nos acechó esa noche en el bosque. Nunca volví a ser el mismo después de eso. El bosque, el Wendigo, los susurros. Todo sigue conmigo, como una sombra constante, recordándome que hay cosas en este mundo que no deberíamos intentar comprender.
La noche estaba en su punto más oscuro cuando todo comenzó. Era el invierno de 2018, y nuestro pelotón había sido asignado a una misión de reconocimiento en los bosques de Alaska. El frío mordía mis huesos, y el viento ululante susurraba advertencias que no entendíamos. Me llamo Juan Rodríguez, soldado de infantería, y lo que estoy a punto de contarles ha perseguido mis noches desde entonces. Era una noche como cualquier otra durante la misión. Estábamos en medio del bosque, rodeados de árboles altos, y una capa de nieve que amortiguaba nuestros pasos. El sargento Ramírez nos había dividido en grupos para cubrir más terreno. Mi grupo estaba compuesto por el cabo Jiménez, el soldado Pérez y yo. Avanzábamos con cautela, atentos a cualquier señal de movimiento. De repente, un grito espeluznante rompió el silencio. Era un sonido que no era ni humano ni animal, un lamento que resonó en el aire frío y oscuro. Nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros con ojos amplios y asustados. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Pérez, su voz temblando. No lo sé, respondió Jiménez. Pero debemos investigarlo. Mantened las armas listas y seguidme. Nos adentramos más en el bosque, siguiendo el origen del grito. El miedo se apoderaba de nosotros con cada paso que dábamos. Las sombras parecían moverse, y los árboles crujían como si estuvieran vivos. Finalmente, llegamos a una cabaña abandonada. La estructura estaba a medio derrumbar, con ventanas rotas y la puerta colgando de sus bisagras. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras nos acercábamos. Podía sentir que algo no estaba bien. ¿Entramos?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Sí, pero con cuidado, dijo Jiménez. Algo me dice que esto no va a ser agradable. Empujamos la puerta y entramos, nuestras linternas iluminando el interior polvoriento. La cabaña estaba vacía, pero había marcas extrañas en las paredes, símbolos que no reconocíamos. El aire estaba denso, como si estuviera cargado de una energía maligna. Miren esto, dijo Pérez, señalando un rincón oscuro. Al dirigir nuestras luces hacia allí, vimos una figura demacrada y encorvada. Parecía humano, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su boca se torcía en una sonrisa grotesca. Era el Wendigo, una criatura de leyendas nativas, un ser que se alimenta de la carne humana y de la desesperación. ¡Atrás!, gritó Jiménez, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. Sentí sus garras rasgar mi carne mientras tratábamos de defendernos. Disparos resonaron en la pequeña cabaña, pero parecían no afectarle. El Wendigo se movía entre nosotros como un espectro, imparable y hambriento. Logré zafarme y corrí hacia la salida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Jiménez y Pérez no tuvieron tanta suerte. Sus gritos de agonía resonaban en mis oídos mientras corría por el bosque, sin rumbo fijo, solo con la esperanza de escapar de aquella pesadilla. Finalmente, tropecé y caí, agotado. El grito del Wendigo aún resonaba en el aire, pero no me siguió. Estaba solo, herido y perdido en medio del bosque. Desperté en un hospital militar, con heridas que tardaron meses en sanar. Los oficiales superiores nos dijeron que habíamos sido víctimas de un ataque animal, pero yo sabía la verdad. Había visto al Wendigo, y sabía que estaba allá afuera, esperando a su próxima víctima. Desde esa noche, los gritos en el bosque nunca cesaron, y cada vez que cierro los ojos, veo la cabaña, el Wendigo y el horror que enfrentamos. Algunos dirán que son solo cuentos de soldados, historias para asustar a los nuevos reclutas. Pero yo sé que es real, y esa verdad me perseguirá hasta el último de mis días. Retrocederé al momento en que comenzó todo. No había manera de anticipar lo que sucedería esa noche en el bosque. Estábamos en una misión rutinaria, apenas unos ejercicios de reconocimiento. Pero lo que descubrimos nos cambió para siempre. Era una noche oscura y sin luna. Nuestro equipo, compuesto por 6 soldados, había recibido órdenes de inspeccionar una región del bosque que, según informes, albergaba actividades sospechosas. La vegetación era densa, y cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio opresivo que nos rodeaba. «Estrada, ¿tienes algo?», preguntó el sargento Ramírez, siempre vigilante, sus ojos barriendo el terreno con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Negativo, sargento», respondí, tratando de mantener la calma. Nada fuera de lo común hasta ahora. Avanzamos un par de kilómetros más cuando uno de los nuestros, Pérez,
Tropezó con algo sólido escondido bajo una capa de hojas y ramas. Nos detuvimos en seco. Al despejar el área, descubrimos una estructura antigua, un altar de piedra cubierto de musgo y grabados incomprensibles. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Martínez, su voz apenas un susurro. Nos miramos unos a otros, una mezcla de fascinación y aprensión visible en nuestros rostros. «Nadie toque nada», ordenó Ramírez. «Podría ser una trampa o algo peor. Estrada, ¿puedes identificar estos símbolos?». Me acerqué al altar, encendiendo mi linterna para iluminar mejor los grabados. No reconocía los símbolos, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda al observarlos. Parecían emanar una energía antigua, algo oscuro y poderoso. «No tengo idea, sargento. Esto parece muy antiguo, quizás indígena, pero no estoy seguro». «Sea lo que sea, debemos reportarlo», dijo Ramírez. «Montaremos un perímetro y esperaremos a que llegue el equipo de arqueología». La noche avanzaba lentamente. El aire se volvió frío, más de lo que debería para esa época del año. Un viento susurrante parecía llevar consigo voces que no podíamos entender. La tensión aumentaba, y la sensación de ser observados se volvía casi palpable. «¿Alguien más siente que algo no está bien?», preguntó Gómez, su rostro pálido y sus manos temblorosas. «No estás solo», le respondí. «Este lugar, hay algo mal con él». De repente, un aullido resonó en la distancia, un sonido gutural y lleno de rabia. Nos pusimos en alerta, armas listas, escaneando el perímetro. La radio crujió, y una voz distorsionada apenas audible nos envió un mensaje confuso. «Base a equipo Alfa, respondan. Base a equipo Alfa, ¿me copian?». «Base aquí Alfa», respondió Ramírez, su voz firme. «Hemos encontrado una estructura antigua. Necesitamos refuerzos y un equipo de arqueología. Repito, necesitamos refuerzos». No hubo respuesta. La radio se quedó en silencio, como si algo hubiera bloqueado la señal. «Esto no es normal», dijo Pérez. «Algo está jugando con nosotros». De repente un grito desgarrador rompió la quietud. Era Martínez, tirado en el suelo, su rostro contorsionado en una expresión de terror indescriptible. Corrimos hacia él, pero antes de que pudiéramos llegar, su cuerpo fue arrastrado hacia la oscuridad por una fuerza invisible. «Martínez», gritó Ramírez disparando al vacío. Pero no había nada que ver, nada a lo que disparar. El pánico se apoderó de nosotros. Formamos un círculo, espalda con espalda, tratando de protegernos de un enemigo que no podíamos ver. Un olor nauseabundo llenó el aire, una mezcla de podredumbre y sangre. «Estamos siendo cazados», dije, tratando de mantener la compostura. «Lo que sea que esté aquí, no quiere que estemos en este lugar». Unos minutos después, comenzamos a escuchar susurros, voces en un idioma antiguo que parecía venir de todas direcciones. Mis compañeros comenzaron a desmoronarse, uno por uno, sus mentes colapsando bajo el peso del terror. «Estrada, tenemos que salir de aquí», dijo Ramírez, su voz llena de desesperación. «Tenemos que salir ahora». Pero era demasiado tarde. Una figura apareció entre los árboles, alta y esquelética, con ojos brillantes y una boca llena de dientes afilados. El Wendigo había sido despertado por nuestra profanación. «Corran», susurré, mi voz apenas audible. «Corran y no miren atrás». Corrimos por nuestras vidas, pero el Wendigo era más rápido. Uno a uno, mis compañeros fueron cayendo, sus gritos resonando en la noche. Finalmente, quedé solo, tropezando y cayendo, mi respiración pesada y mi corazón latiendo con fuerza. Me desperté al amanecer, el bosque tranquilo una vez más. No había rastro de mis compañeros, solo el altar y las marcas de nuestra lucha. Sabía que nunca podría explicar lo que había sucedido, ni siquiera a mí mismo. Ahora, cada noche, sueño con el Wendigo, su rostro hambriento persiguiéndome en mis pesadillas. Y sé que, de alguna manera, todavía me está buscando, esperando el momento adecuado para reclamar su venganza final. Estaba destinado en una base militar al norte de Canadá, una zona remota y fría donde la nieve nunca parecía derretirse. Llevábamos meses en operaciones de entrenamiento intensivo. Nuestra misión era mantener la seguridad en la región, pero también era una prueba de resistencia mental y física. Nunca pensé que una simple patrulla de reconocimiento cambiaría mi vida para siempre.
Era una tarde helada, el sol apenas visible a través de la espesa capa de nubes. Nos enviaron a inspeccionar un área del bosque que, según los informes, estaba siendo utilizada por cazadores furtivos. Mi compañero, el cabo Ramírez, y yo salimos con suficiente equipo para un par de días. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, la atmósfera se volvió extraña, casi opresiva. «Ramírez, ¿tienes esa sensación?», le pregunté mientras apartaba una rama de mi camino. «Sí, sargento, este lugar tiene algo raro», respondió, su voz apenas un susurro. Continuamos caminando en silencio, con nuestros sentidos agudizados. El sonido de nuestras botas crujía sobre la nieve, resonando en el inquietante silencio del bosque. Fue entonces cuando lo vimos, un gran ciervo blanco, una criatura majestuosa y etérea, como salido de un cuento de hadas. «¡Wow! Mira eso», dijo Ramírez, apuntando con su rifle. «Nunca había visto algo así. Es un ciervo albino, bastante raro por aquí», respondí, tratando de mantener mi voz calmada, pero había algo en esos ojos que me hacía sentir incómodo. El ciervo nos observó con una serenidad casi desafiante. Sin pensarlo mucho, decidí que sería un buen trofeo. Levanté mi rifle, apunté y disparé. El ciervo cayó al suelo, la nieve tiñéndose de rojo a su alrededor. «Buen tiro, sargento», dijo Ramírez, acercándose al animal caído, pero yo no podía moverme. Algo en el aire había cambiado, como si el bosque hubiera contenido el aliento. Fue entonces cuando lo oímos. Un susurro, una voz en el viento. No entendía las palabras, pero el tono era inequívocamente amenazante. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Ramírez, su rostro pálido. «No lo sé, pero no me gusta nada», respondí, intentando sonar firme. «Vámonos de aquí». Recogimos nuestras cosas rápidamente y comenzamos a retroceder, pero el camino de regreso parecía interminable. Cada paso se sentía como una eternidad. Finalmente, llegamos a la base, pero esa noche, el sueño fue esquivo. Los días siguientes fueron una mezcla de entrenamientos y guardias nocturnas. Intenté olvidar lo ocurrido, pero algo en mí había cambiado. Empecé a tener pesadillas, sueños de un bosque oscuro y un ciervo ensangrentado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos, llenos de un odio que nunca había conocido. Una noche, me desperté sobresaltado, empapado en sudor. Había algo en la habitación, una sombra moviéndose en la oscuridad. Encendí la luz rápidamente, pero no había nada. «Tranquilo, solo fue un sueño», me dije a mí mismo, aunque en el fondo sabía que no era así. Las cosas empeoraron. Comencé a ver cosas durante el día, sombras que se movían fuera de mi campo de visión, susurros que nadie más oía. Mi cuerpo también empezó a cambiar. Al principio pensé que era el estrés, pero luego noté que mi piel se volvía más pálida, mis uñas crecían más rápido y mis dientes parecían afilarse. Una noche, mientras estaba de guardia, Ramírez se me acercó. «¿Estás bien, sargento? Te ves diferente», dijo, su voz cargada de preocupación. «No sé, Ramírez, creo que algo me está pasando», respondí, mi voz apenas un murmullo. «Quizás deberías ver al médico», sugirió, pero sabía que un médico no podría ayudarme. Los días se convirtieron en semanas y mi transformación se aceleró. Comencé a evitar a mis compañeros, temiendo que descubrieran lo que me estaba ocurriendo. Una noche, mientras me miraba en el espejo, vi algo que me heló la sangre. Mis ojos habían cambiado. Eran los mismos ojos que había visto en el ciervo blanco, llenos de odio y desesperación. No podía quedarme más tiempo en la base. Sabía que era un peligro para todos. Decidí huir, adentrándome en el bosque donde todo había comenzado. El aire estaba cargado con el mismo susurro ominoso que había oído la primera vez. Caminé durante horas, tal vez días, perdiendo la noción del tiempo. Finalmente, llegué a un claro, y allí estaba él, el espíritu del Wendigo, una figura alta y delgada con ojos brillantes y hambrientos. «Sabía que volverías», dijo, su voz resonando en mi mente. «¿Qué me has hecho?», grité, mi voz quebrada por el miedo y la ira. «Has profanado un santuario sagrado. Ahora pagarás el precio», respondió el Wendigo. Intenté luchar, pero era inútil. Sentí cómo mi cuerpo se transformaba completamente, mi mente siendo consumida por un hambre insaciable.
Grité de dolor y horror mientras mi humanidad se desvanecía, dejando lugar a la bestia que había dentro de mí. Ahora soy una sombra en el bosque, cazando en la oscuridad. El Wendigo me observa, asegurándose de que no haya escapatoria. Recuerdo quién era, pero no puedo controlar lo que soy ahora. Vivo con el peso de mis acciones, condenado a una eternidad de hambre y soledad. Si alguna vez encuentras un ciervo blanco en el bosque, recuerda esta historia. Algunos errores no pueden ser deshechos, y algunas maldiciones no tienen fin. Era una noche fría y oscura en el denso bosque de las montañas rocosas. Yo, el sargento Javier Morales, estaba apostado en la copa de un viejo roble, mi rifle de francotirador descansando sobre una rama gruesa. Mis órdenes eran claras: vigilar el perímetro y eliminar cualquier amenaza enemiga que intentara infiltrarse en nuestro campamento. Sin embargo, aquella noche no habría enemigos humanos. La verdadera amenaza era algo mucho más antiguo y terrorífico. Todo comenzó hace 2 días. El capitán Ramírez nos había asignado esta misión de patrullaje en un área conocida por sus leyendas y mitos. No me preocupaba en ese momento, ya que mi mente estaba enfocada en la misión. Sin embargo, algo cambió cuando un viejo cazador del lugar nos advirtió: no entren en el bosque durante la noche, el Wendigo está siempre hambriento. Nos reímos de él, lo tomamos como una simple superstición. Sin embargo, aquella noche en la copa del roble, las palabras del cazador comenzaron a resonar en mi mente. Estaba inmóvil, mi cuerpo en alerta máxima. Todo parecía tranquilo hasta que un susurro extraño, apenas audible, rompió el silencio. «Javier», dijo una voz susurrante. Miré a mi alrededor, mi respiración se hizo pesada. ¿Quién podía saber mi nombre? La voz se repitió, esta vez más clara, como si viniera del suelo del bosque. «Javier, baja». La curiosidad y el miedo se mezclaron en mi interior, pero me mantuve en mi puesto, sin bajar la guardia. «¿Quién está ahí?», susurré, esperando una respuesta. No obtuve más que el sonido del viento entre las ramas. Decidí usar mis binoculares para explorar el área desde la seguridad del árbol. Al escanear el suelo del bosque, vi algo que me heló la sangre. Una figura alta y delgada, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. «Ramírez, ¿me copias?», susurré por el radio. No hubo respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. La figura se movió lentamente, sus movimientos eran casi antinaturales. Y entonces, lo escuché de nuevo, la misma voz hipnótica. «Javier, baja, estoy aquí para ayudarte». Cada palabra parecía penetrar mi mente, atrayéndome hacia la figura. Decidí bajar del árbol, mi rifle preparado, aunque algo en mi interior me decía que ninguna bala serviría contra lo que sea que estaba abajo. Al tocar el suelo, el aire se volvió gélido y una neblina comenzó a levantarse. «¿Quién eres?», pregunté con voz firme. «Soy tu amigo, Javier. Baja las armas», respondió la voz, aunque ahora parecía más distante y hueca. La figura emergió de la neblina, revelando un ser con rasgos humanos pero con una presencia perturbadora. Su piel era pálida y sus ojos vacíos de vida. De repente un recuerdo me golpeó. Las historias del Wendigo, un espíritu maligno que habitaba en estos bosques, cazando y devorando a los incautos. «No te acerques», grité, apuntando mi rifle hacia él. La criatura sonrió mostrando dientes afilados. «Es demasiado tarde para eso, Javier. Has sido elegido». Antes de que pudiera disparar, la criatura se abalanzó sobre mí, sus garras perforando mi uniforme y carne. Sentí un dolor indescriptible, mientras la oscuridad se apoderaba de mi vista. Asterisk. Desperté al día siguiente, mi cuerpo cubierto de sangre y tierra. Mis compañeros me encontraron deambulando sin rumbo, mis ojos perdidos en el vacío. «Javier, ¿qué te pasó?», preguntó el capitán Ramírez, sacudiéndome. No podía recordar todo, solo fragmentos de lo ocurrido. Mi mente estaba fragmentada entre la realidad y las visiones de la noche anterior. «El Wendigo, Traté de explicar, pero las palabras no salían. Me llevaron de regreso al campamento, y esa misma noche comenzaron los sueños. Cada noche, soñaba con el Wendigo, su voz llamándome, su presencia invadiendo mi ser. Sabía que algo había cambiado dentro de mí. Sentía una hambre insaciable, un deseo oscuro que crecía con cada día. «Javier, tienes que ver al médico»,
Esto no es normal, insistió mi amigo y compañero, el cabo Pérez. Sin embargo, sabía que no había cura para lo que estaba experimentando. Cada día mi apariencia cambiaba. Mi piel se volvía pálida, mis ojos adquirían un brillo antinatural. Intenté ocultarlo, pero mis compañeros comenzaron a notarlo. «Javier, te estás transformando», exclamó Pérez una noche, el miedo evidente en su rostro. Sabía que tenía que irme antes de que fuera demasiado tarde. Abandoné el campamento, adentrándome en el bosque, buscando una solución, una forma de detener la transformación. Pero sabía que el tiempo se agotaba. Podía sentir al Wendigo dentro de mí, su presencia consumiendo mi humanidad. Escribo esto ahora, con las últimas fuerzas que me quedan, en un intento de advertir a aquellos que lean estas palabras. El Wendigo es real, y su maldición es un destino peor que la muerte. Si alguna vez escuchas su llamada, resiste la tentación. No cometas el mismo error que yo.